Bueno, como les decía, este caso de la desviación estándar de una población desconocida y una muestra pequeña tiene relación específicamente cuando el estudio se hace con grupos pequeños, es decir, grupos menores a 30. Cuando nosotros estamos trabajando con la distribución normal, pues hacemos referencia, o en este caso indicamos que la tendencia es normal cuando la muestra, en este caso, eh, tiene un valor mínimo de 30 y así sucesivamente hacia arriba, ¿verdad? O en este caso mayores. Pero se da el problema que hay muestras muy pequeñas en su momento, muestras en este caso de 10, 15, es decir, menores a 30. Entonces ahí ya no se puede establecer específicamente que la distribución es directamente normal. Entonces ya se hace uso de otro modelo de distribución continua, en este caso la T de student. Este es otro modelo de probabilidades también, ¿verdad? Que trabaja de una manera muy similar al de la normal. Y vamos a ir viendo las comparativas y la forma de trabajo específicamente de esta. Eso es lo que les mencionaba. La distribución en este caso de la población seguía en este caso una distribución normal a los ejemplos anteriores, ¿verdad? A los ejemplos de las clases anteriores específicamente. Entonces, ahí fácilmente, si yo tenía una pequeña muestra de 30, pues yo hacía esa asociación, o en este caso podría decir que podría darse una distribución normal y calcular en este caso la desviación basado en esos elementos. Ahora, también en su momento, de acuerdo a los problemas, podemos encontrar el hecho de que la población total como tal es desconocida, pero en base al número de observaciones y la desviación de la muestra, yo puedo obtener la desviación de la población como tal, aplicando la fórmula, en este caso, de intervalos de confianza aplicados a la distribución normal. Ahora, pues, nos topamos en este caso con la situación siguiente. ¿Qué hacemos si la muestra es menor, en este caso, que 30 y no conocemos la desviación estándar de la población? Lo que les estaba mencionando hace un ratito. Otro dato importante que debemos tomar en cuenta es la parte de los resultados del teorema del límite central no cubren esta situación. O sea, el teorema del límite central es bastante efectivo cuando la muestra es mayor o en este caso igual a 30. Sin embargo, pues ya va a tener discrepancias o variaciones cuando la muestra es menor. Y entonces ahí es necesario aplicar otros modelos. A menudo dice, podemos razonar que la población es normal o aproximada a una distribución normal en este caso, que son las suposiciones que podríamos establecer de acuerdo a la muestra que tenemos. Cuando se dan este tipo de situaciones, en este caso, o estas condiciones, ¿verdad? Lo correcto es que nosotros podamos reemplazar la distribución normal con una distribución de T, en este caso la T de student. Veamos aquí. La distribución de probabilidad student, específicamente la T de student, es una distribución continua, ¿verdad? Es una distribución de probabilidad continua eh, que surge específicamente en aquellos casos cuando la muestra de la población con la que se está trabajando es muy pequeña. El trabajo que tiene la distribución T de student pues es muy similar al trabajo que se tiene con la distribución normal, entonces no hay mayor problema ahí. Y va a llegar un punto en el que, por ejemplo, la distribución de student llegue a parecerse, en este caso, los resultados de la distribución normal cuando la muestra en sí cambie su tamaño y se acerque a la cantidad mínima necesaria.
Ya vamos a ver una comparativa donde podemos ver en este caso los dos gráficos, tanto de la distribución de la t-student como la distribución normal y algunas características específicas que tiene esta. Otras situaciones donde nosotros podemos trabajar la parte de la t-student, en este caso también podemos ayudarnos a determinar las diferencias entre dos varianzas muestrales, por ejemplo, y también lo que vamos a hacer acá es la construcción de intervalos de confianza, así como los trabajamos en la clase anterior. Y así poder establecer en este caso si dentro del intervalo muestral, pues podemos considerar la media o se puede considerar algún valor de acuerdo al estudio que se esté realizando. En su momento, el creador de la distribución de probabilidad, este es William Gosset, por ejemplo, ese es el nombre del creador. Y este modelo surgió a raíz de un estudio que él hizo en el lugar donde él trabajaba en una cervecería. Y entonces crea ese estudio, ¿verdad? Y a partir de eso viene él y genera este nuevo modelo. Aquí ustedes pueden observar la fórmula. Aquí coloqué la X sin la línea arriba, sin la barrita arriba, pero aquí esta nos va a representar la media de la muestra. Mu como tal, la letra griega, va a representarnos la media de la población. El delta I nos va a representar la desviación estándar de la población y n es pues el tamaño de la muestra. Esos son los valores que yo necesito para encontrar, en este caso, la probabilidad con la t-student. Pero esta fórmula la aplico si yo conozco, en este caso, la media de la población y la desviación estándar de la población. Pero para los casos como el tema de hoy, que no conocemos la desviación estándar de la población, vamos a aplicar otro tipo de fórmula y vamos a utilizar también la tabla de la t-student para poder encontrar en este caso el valor del área de acuerdo a la curva. Ya no va a ser z, sino que en este caso va a ser el valor t. Veamos esto, aquí hay una comparación entre la distribución normal y la t-student. Dentro de las características específicamente que podemos encontrar con la distribución en la t-student, podemos ver nosotros, en este caso, que es muy similar a la distribución normal, ¿verdad? Las dos son distribuciones continuas en este caso. Las dos pueden ser consideradas en este caso simétricas y tienen forma de campana, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en este caso con las distribuciones como tal, la ventaja del trabajo con la t-student en este caso es que cada una de las muestras que yo obtenga, pues le puedo calcular específicamente su desviación. Es decir, yo puedo tener una muestra de 20 y puedo calcular t para una muestra de 20. Puedo tener 22, puedo calcular t para una muestra de 22 y así sucesivamente yo puedo ir trabajando con diferentes muestras en este caso. Eso lo debo tomar en cuenta yo acá a la hora de estar trabajando con la distribución de t-student. Realmente son muy similares. Otro aspecto importante de la distribución T es que es más extendida y plana, es decir, no tiene una campana muy pronunciada, es más aplanada en el sentido, y eso es porque resulta que también la desviación estándar de este tipo de distribución es mucho mayor a la desviación específicamente que tiene la distribución normal. Pero si nosotros vamos aumentando el tamaño de la muestra aplicando el modelo de la distribución de t-student, pues esta se va a ir acercando en la medida de lo posible a los resultados de la distribución normal. Es decir, cuando yo llego a una muestra de 30 y trabajara en comparativa con los resultados de una distribución normal, los valores van a ser muy parecidos. Y ya las desviaciones pues se van a ir acoplando de acuerdo a la muestra que nosotros vayamos obteniendo. En este caso también podemos considerar, por lo mismo de que la muestra es mucho más pequeña, podemos considerar
que el cálculo de la distribución, en este caso a partir de la T de student, pues nos va a reflejar un nivel de confianza mayor, en este caso, que el de Z que se trabaja en la distribución normal. Entonces, a la larga, nos brinda cierta ventaja porque también dentro de los resultados se van a ir considerando, en este caso, las posibles variaciones o los posibles errores. eh, en este caso, porque las muestras como tal son más pequeñas y entonces hay menos cabida a un porcentaje elevado en cuanto a los errores dentro de los cálculos. Aquí están las características de la distribución con la T respecto a lo normal y son algunos aspectos que les he estado mencionando. Son continuas, son simétricas, ¿verdad? No hay una sola distribución T, ¿verdad? Sino que es una familia de distribuciones T. Y esto es lo que yo mencionaba, tienen una media cero, pero sus desviaciones estándar difieren según el tamaño de la muestra n. Y esto hace referencia a lo que les decía. Puedo calcular yo el valor t para una muestra de 22, una de 25, una de 28, una de 20, y así sucesivamente, y esas desviaciones van a ir variando considerablemente de acuerdo a la muestra. La distribución T como tal es más extendida y más plana con respecto a la distribución normal, y eso hace que también puedan haber variaciones, pero conforme la muestra vaya aumentando, la tendencia es que se parezca específicamente a la distribución normal. Recordemos, estas tienen mucho parecido porque son de cierta manera modelos continuos a la hora de estar trabajando. Veamos acá. Cuando estamos hablando de los intervalos de confianza, ¿verdad? De la media de la población con respecto a la desviación estándar de la población desconocida en este caso, nos plantean un problema, por ejemplo, y nos dicen, nos dan el dato de la media, nos dan el dato de la desviación estándar de acuerdo a la muestra, y la media está en relación a la muestra también. Entonces, yo desconozco la desviación estándar de la población como tal y por lo tanto desconozco el total de la población. Entonces ahí me conviene venir y generar intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza se calculan de la misma manera que cómo se calculaban en este caso los intervalos de confianza a partir de la distribución normal. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el valor de la media. Aquí yo coloqué donde X representa la media de la muestra, ¿verdad? X va a representar en este momento la media, más menos, este más menos es por los intervalos, el intervalo menor y mayor o el rango prácticamente que voy a ocupar dentro de ese intervalo. El valor de t de acuerdo al área bajo la curva y este valor t lo vamos a obtener de acuerdo al nivel de confianza y al grado de libertad que se tenga. Aquí se maneja un término nuevo, el grado de libertad. La tabla que se utiliza con la T-Student es más simplificada y es mucho más específica que la de la normal. Entonces tiene valores más puntuales y también tiene reflejados en este caso los porcentajes de confianza más altos para poder trabajar. Ya les voy a mostrar cómo es la tabla para que ustedes lo puedan observar. Entonces yo vengo y a partir del grado de confianza que yo quiero establecer dentro del problema, así como el grado de libertad, yo voy a venir y voy a encontrar ese valor dentro de la tabla y así tener un área específica. Después utilizo la desviación estándar de la muestra y el valor de la muestra o la raíz del valor de la muestra para poder hacer el cálculo. Recuerden, esto se utiliza para los intervalos de confianza en los casos donde no tengamos la desviación estándar de la población. Y aquí hay un pequeño diagramita. ¿Cómo determino cuándo utilizar en este caso la distribución normal o la distribución T? Me tengo que hacer la pregunta si mi población en este caso es normal. Normalmente, valga la redundancia, nosotros debemos suponer, ¿verdad?, que nuestra población o el trabajo o el problema que nos están planteando tiene un tipo de distribución normal.
porque contra eso es que lo vamos a estar comparando. Entonces, por ejemplo, si mi población es normal y es no, debo verificar lo siguiente. Número uno, n es 30 o más, por ejemplo, si es mayor a 30, si es sí, entonces debo utilizar una distribución normal estándar para poderlo trabajar. Entonces, ahí. Es decir, si yo no vengo y considero el hecho que sea normal, pero si tengo una muestra de 30 o más, yo puedo venir y considerarla como, considera en este caso el modelo de distribución normal estándar para poder calcularlo. Pero si es inferior, ¿verdad? Si es inferior en este caso, tengo dos opciones para poder trabajarlo, tanto la distribución T o utilizar pruebas no paramétricas. Más adelante voy a estarles hablando de las pruebas no paramétricas donde las muestras sean menores a 30. ¿Qué pasa si la población en este caso es considerada como normal? O sea, directamente vienen y nos plantean el problema que es normal, por ejemplo. O cuando yo estuve haciendo el estudio, pues pude darme cuenta, de acuerdo al gráfico generado, que en este caso la concordancia del modelo como tal era de tipo normal. Y si recuerdan ustedes, ya hicimos ejercicios, en este caso de normalización, ya hicimos ejercicios donde podíamos definir qué modelos se apegaban más de acuerdo a los datos que íbamos generando. En este caso eran aleatorios. Pero si se hace una investigación y a partir de esos datos se ingresan al sistema y este nos devuelve específicamente que se puede utilizar una distribución normal, entonces yo empiezo de ahí. ¿La población es normal? Sí. Bueno, se conoce la desviación estándar de la población. Aquí hay otro dato importante. Si yo conozco la desviación estándar de la población o yo logré hacer el cálculo de la desviación estándar de la población, pues simplemente me voy al lado del sí, utilizo la distribución normal. Pero también tengo el caso en donde no la conozco, entonces simplemente el hecho de que sea una muestra menor a 30 y donde yo no desconozco en este caso la desviación de la población, vengo yo y utilizo la distribución T. Entonces son los casos donde yo puedo ver reflejado el uso tanto de la normal o la distribución normal en este caso y la distribución T. Entonces fácilmente podemos nosotros en este caso definir qué uso le puedo dar. Eh, en su momento hay como temas muy específicos donde es utilizada cada una de las distribuciones. Por ejemplo, la distribución T está muy asociada a evaluaciones de acuerdo a tests psicológicos o psicométricos, por ejemplo. En una empresa pues, puede servir para evaluar a los empleados, pues, en cuanto a rendimiento, por ejemplo, y así sucesivamente, o para optimizar algún tipo de recurso donde las muestras no sean demasiado elevadas, podemos ir hablando de algunas aplicaciones como esas. Bueno, veamos. Vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo aquí se los traté de detallar lo más posible para que ustedes pudieran entender y de ahí les voy a ir explicando también eh, cómo irlo trabajando con Minitab. Dice un fabricante de llantas quiere investigar la duración de sus productos. Una muestra de 10 llantas que se usaron para recorrer 50.000 millas reveló una media de la muestra de 0.32 pulgadas de cuerda restante con una desviación estándar de 0.09 pulgadas. Fíjense, pues, esos datos que me están dando ahí están en relación a la muestra específicamente. 0.32 pulgadas de cuerda restante y la desviación es de 0.09 pulgadas. Pero otro dato importante que debemos tomar en consideración ahí es la muestra es demasiado pequeña, son 10. Bueno, dice o nos solicitan ahí que elaboremos un intervalo de confianza del 95%. La tabla T de Student, de hecho, pues trae diferentes intervalos, 95, 99, 90, 80, 88, así sucesivamente. Ya trae definidos los intervalos más altos para poder trabajar con ellos. Y también traen, la tabla completa trae un grado de libertad hasta 70. Ese grado de libertad es la variación que puede existir, ¿verdad? En este caso con respecto a los resultados, es la variación. Nos piden que elaboremos un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Para la media de la población.
Y nos hacen otra pregunta. ¿Sería razonable que el fabricante llegara a la conclusión de que después de 50.000 millas la cantidad media poblacional, en este caso de cuerda, restante sea de 0.30 pulgadas? Entonces, ¿qué debemos evaluar ahí? Simplemente si nosotros hacemos el cálculo y sacamos los intervalos de confianza, verificamos si dentro de esos intervalos de confianza entra el 0.30. Si entra, pues podemos realizar el análisis e indicar que sí se puede, podemos asegurar en este caso que ese 0.30 está dentro de la media, ¿verdad? Si hacemos un análisis sencillo. Pero eso es basado en cuanto a los intervalos de confianza que en este caso nos están presentando. Veamos. Solución. Solo voy a ampliar eso un poco acá. Debemos suponer en este caso que la población o la distribución de la población es normal, aunque nuestra muestra sea 10. Recuerden que la población no la conocemos. Y entonces empezamos desde ahí. Empezamos estableciendo un supuesto que la población como tal tiene una distribución normal. Pero es un supuesto. También más adelante vamos a ir generando pruebas de hipótesis para ir, en este caso, sacando mejores conjeturas. Dice ahora, no conocemos la desviación estándar, eso es algo importante. La desviación estándar de la población no la conocemos. Ese es un punto importante y esto me da la orientación que yo le debo dar al problema. Pero sí dice la desviación estándar de la muestra, que es de 0.09 pulgadas. Después dice, la muestra que debemos utilizar es 10, en este caso 10. Ahora, ya tenemos dos datos importantes que nos indican a nosotros que debemos utilizar el modelo de distribución continua T. Ahora, otro aspecto. Como la cantidad de la muestra es menor a 30, dice, debemos utilizar la fórmula de intervalos de confianza para la media de la población cuando la desviación de la población es desconocida. En este caso, utilizamos esta fórmula que es en el modelo para intervalos de confianza T. Recordando que X es, en este caso para nosotros va a representar la media de la muestra. Tenemos que encontrar T, la desviación de la muestra ya la tenemos y el N que es el valor de la muestra también. A la hora de sustituir esos valores, entonces, ¿qué pasa aquí? Número 1, para poder encontrar el valor T debemos utilizar la tabla siguiente. Aquí no coloqué la tabla, las coloqué en el siguiente para que ustedes puedan verlo. También les coloqué dentro de la presentación una imagen de la tabla completa, pero ya cuando les comparta el archivo ustedes pueden ampliarla y pueden observar en este caso la tabla completa. Lo que tenemos que hacer ahí es número 1, como el problema nos plantea un intervalo de confianza de 95%, ¿verdad? Entonces, en la parte superior de nuestra tabla, voy a cambiar un ratito. En la parte superior de nuestra tabla, nosotros tenemos definidos los intervalos de confianza C. Y es lo que les decía, ya nos aparecen X valores porcentuales. 80% de confianza, 90% de confianza, 95, 98, 99, 99.9. Entonces los problemas los podemos plantear en base a esos intervalos de confianza. Y si se dan cuenta son los valores prácticamente los porcentajes más altos los que se utilizan ahí. Cuando se trabajaba la parte del cálculo de los intervalos de confianza a raíz de la distribución normal, se tenía la posibilidad de calcular intervalos de confianza para 70, 75, 80, 85, 88. O sea, podemos calcular cualquiera de ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que vamos a hacer prácticamente es, número 1, ubicarnos. Este es un pedazo, una parte de la tabla. La tabla completa está en la siguiente diapositiva. Pero lo primero que vamos a hacer es ubicarnos, en este caso, en el intervalo de confianza, que es el 95%. Ahí se los estoy señalando. Y después nos vamos a ubicar en la fila del grado de libertad. ¿Cómo obtengo el grado de libertad? Bien sencillo. De acuerdo a la muestra que me den, a la muestra yo le voy a restar 1. Es decir, si mi muestra es 10, yo le resto 1 y eso me va a devolver 9. Y resulta que el 9 es el dato que me va a servir a mí
para establecer el grado de libertad dentro del problema. Entonces, aquí la tabla tiene una abreviatura GL, que es el grado de libertad. Vengo yo, me ubico en la posición 9 y la intersección del intervalo de confianza con el grado de libertad me devuelve el valor para T, que es el área bajo la curva, en este caso, de la distribución continua T. T en este caso es equivalente a 2.262. Ese es el valor que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si me hubieran dicho dentro del problema que el intervalo de confianza era del 99 y el grado de libertad es 9, pues simplemente me ubico en la columna del 99 y en la fila del 9 y me daría que es de 3.250. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, es más fácil aplicar esta tabla, porque ya viene definido directamente el porcentaje del intervalo de confianza y las filas me definen los grados de libertad prácticamente. Veamos acá, pues. Ahora, cuando yo ya tengo esto listo, ¿verdad? Lo que viene es aquí la siguiente diapositiva, pues aquí más o menos les traté de ampliar toda la tabla completa. Si ustedes pueden observar, los grados de libertad de la tabla completa están hasta el 70 acá. Pero ya que tengo una variación de 70 es demasiado, ya sería demasiado prácticamente. Y también ya cuando se maneja un grado de libertad de 70 ya no me conviene directamente estar utilizando la distribución T, sino que ya me conviene pasarme a la distribución normal. Porque recuérdense que el 70 sale del valor de la muestra. Entonces, ya un 70 representa un 71 prácticamente en la muestra y ya un dato de 71 es mejor enfocarlo a la distribución normal como tal. Pero, sin embargo, está el cálculo hasta el 70. Puede que alguien lo pueda, o en este caso lo utilice en algún problema. No sería descabellada la idea. Recuerden ustedes que en su momento la T-Student, si comparáramos las dos gráficas, va a llegar a un punto en el que se van a parecer, es decir, tanto los valores generados como el tipo de gráfico va a llegar a ser similar. No igual, pero sí similar. Bueno, para poder en este caso determinar los intervalos de confianza, aplicamos la fórmula. 0.32 es la media, más menos 2.261, en este caso, que era el valor de T. Solo déjenme revisar si coloqué bien. Es 26.2. Ahí tengo un pequeño error. Es 2.262. Yo le coloqué ahí 26.1. Vamos a hacer una modificación y vamos a hacer un recálculo. Si no, nos va a variar eso. Tal vez no voy a hacer mayor la variación porque al final fui aproximando. Vamos a ver. Entonces tendríamos que multiplicar el 2.262, que es la T, por la, en este caso, 0.09, dividido la raíz de 10, que es, en este caso, nuestra muestra. Y nos va a un valor de 0.0643. Entonces, sí no tiene mayor variación. Varía ya en cuestión de milésimas. Pero acá aproximé el valor y lo dejé en 0.064. Entonces, estamos bien con el. Ahora, para encontrar el intervalo inferior, prácticamente sería el 0.32 menos 0.064 me da un dato de 0.256. Y el intervalo superior, en este caso, sería el 0.32 más el 0.064 y me devuelve un 0.384. Eso es mi intervalo de confianza. Entonces, si se dan cuenta, la media 0.32 sí está dentro del intervalo de confianza. Quiere decir que ese dato, ese cálculo que se estableció es correcto. Prácticamente el modelo de distribución continua, que la T, me está sirviendo para generar mis intervalos de confianza y eso me permite a la vez confirmar o descartar el estudio que se ha hecho previamente. Entonces, podremos decir que ese 0.32 que
que les dio a ellos en su estudio como media de la muestra, entra dentro del rango, entonces estaría bien. Ahora, ¿cómo interpretamos el resultado? Aquí les coloqué una pequeña descripción para interpretar ese resultado como tal. Es razonable entonces llegar a la conclusión de que la media de la población está en este intervalo, es lo que les estaba mencionando. El fabricante puede estar seguro de que la profundidad media de las cuerdas es entre 0.256 y 0.384 pulgadas, debido a que el valor de 0.30 se encuentra en este intervalo. ¿Se recuerdan que ahí les planteaban la pregunta? Vamos a ver, la pregunta estaba aquí arriba. Les planteaban si aquí sería razonable que el fabricante llegara a la conclusión de que después de 50.000 millas la cantidad media poblacional de cuerda restante, dice, fuera o es de 0.30 pulgadas. Sí es, en este caso sí es razonable o sí es posible porque el 0.30 entra dentro del valor del intervalo de confianza, entra dentro de este rango. Por lo tanto, yo puedo en este caso deducir que el 0.30 como tal puede ser un valor aceptado porque se encuentra dentro de ese intervalo. Y ahí estableceríamos una pequeña razón, una pequeña justificación del por qué sí podría ser aceptado ese valor como parte de la media. Se encuentra dentro del intervalo de confianza generado a partir de un 95%, ¿sí? Entonces, así es como resolveríamos nosotros un pequeño problema orientado en este caso al modelo de la T de estudio.